Vamos a comenzar ahora entonces nuestra segunda mesa dedicada a la edición en la lusofonía. Yo quiero empezar agradeciéndole a Pura la invitación y la coordinación del proyecto y la inclusión de Brasil en este proyecto. Me gustaría señalar 4 cosas. Por un lado, me parece que es muy innovador y necesario la dimensión iberoamericana que asume el proyecto de EDIRED. En cierta manera, aquel mítico Tratado de Tordesillas deja de tener vigor. Siempre hay muchos proyectos en que se habla de Iberoamérica y no se incluye a Brasil o no se incluye a Portugal por una cuestión lingüística. Y en cambio aquí la sección lusófona está plenamente representada. También eso nos lleva a la cuestión de la pluralidad lingüística. Esa pluralidad ya se puso de manifiesto en la mesa anterior. Tuvimos presentaciones sobre la edición en gallego, en portugués, en gallego, en vasco y en catalán. Y aquí lo que a nosotros nos refiere, vamos a hablar de la edición en portugués o quizá en los portugueses, ¿no? El portugués de Portugal y el portugués de Brasil. Y eso también nos lleva a otra cuestión que para nosotros fue uno de los marcos iniciales del proyecto, pensar en las relaciones transatlánticas y en la posición de la traducción en los proyectos editoriales, ¿no? Y la otra cuestión que quería levantar es precisamente para nosotros la importancia de esas relaciones con Europa, la importancia de las relaciones entre Brasil y Portugal para pensar las empresas editoriales en Brasil. Y finalmente quería también comentar el éxito que tuvo la reciente visita de Javier y de Pura a Brasil. Creo que fue algo que dinamizó mucho el proyecto en nuestras tierras, tanto en São Paulo como en Foz do Iguazú. Y en Santa Catarina hubo un gran entusiasmo por el proyecto. Conseguimos recolectar colaboradores y creo que está ganando mucho dinamismo en nuestras tierras. Entonces, sin más, voy a presentar aquí a los ponentes. Primero, a Daniel Melo, de la Universidad Nova de Lisboa y Universidad de los Açores, que es investigador y vicecoordinador del Grupo de Investigación, Lecturas y Formas de la Escritura de la Universidad Nova de Lisboa. Y ahora está desarrollando un proyecto sobre la circulación del impreso en el espacio iberoamericano. Es verdad. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Pura Fernández por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí para presentar el proyecto de la sección portuguesa, que se llama Portugal en el marco transatlántico. También buscamos trabajar estas relaciones. Yo no sé si me puede ayudar para pasar los slides. Aquí no. Double click. F5 y abre ya. Sí, pero no tiene aquí el F5, entonces aquí. Así. No, Para ¿así? pasar así, sí. Ah, gracias. Perdón. Gracias. Perdón. Se apagó. Ya. ¿Es así? Ah, ok. Entonces,
Nuestro objetivo de la sección portuguesa es proporcionar una contribución relevante y sintética al conocimiento de la obra de los principales editores portugueses de la época contemporánea. Nos centraremos especialmente en el siglo XX, además de semblanzas sobre editores y editoriales. Para nuestra sección sería importante producir semblanzas temáticas. ¿Esto es posible? Pregunto a Pura, porque este es un seminario para proponer cuestiones metodológicas y conceptuales también. Sí, teníamos intención de escribir semblanzas para las siguientes temáticas: religión, literatura humorística, novela histórica, novela sentimental, literatura infantil y juvenil, novela policial, libros sobre guerra, que es muy importante en Portugal y en España también, ensaística, antropología, sociología, poesía, teatro, artes, cómics, editores anarquistas, editores de la izquierda radical, de la derecha radical, exiliados también, como para España, autores latinoamericanos, de divulgación científica, editores universitarios. En Portugal es muy importante la edición universitaria, sobre todo en el ámbito de la ensaística, de las ciencias sociales humanas y de las otras ciencias, y editores y su patrimonio. También sería interesante recoger semblanzas sobre editoriales por ciertos fundadores y directores influentes que tienen datos inéditos y ya una sinopsis histórica que los investigadores como nosotros no tenemos. Pongo una cuestión específica a los responsables del portal. ¿Es posible esto? Semblanzas hechas por los propios editores sin infligir los criterios del portal. En este caso, creo que el problema sería ajustar sus textos al formulario, a los criterios del portal, o crear un ítem de fuentes primarias. La sección portuguesa será una sección con 15 a 20 elementos para trabajar la edición en el Portugal contemporáneo, un equipo interdisciplinar de personas de la historia cultural, historia de las ideas, de los estudios de la edición, estudios literarios, sociología de la edición, etc. Será formada por investigadores de las universidades, no solo de la mi universidad, no es posible hacer esto, y de otras y no es bueno centrar todo el trabajo en una sola institución. No creo que sea bueno para la academia, y de otras instituciones con investigación sobre editores. Por el momento ya he conseguido 7 colaboradores. Cuanto a los restantes colegas del equipo, estoy buscando contactos, invitando ahora uno a la vez. Cuanto a testimonios, tengo ya un universo de 8 editores que podemos invitar a hablar de su actividad en 14 editoriales, de las cuales fueran fundadores o directores. Abarcan editoriales centenarias como Civilización Editora, editoriales influentes de la resistencia a la dictadura de Salazar como Arcadia, Horizonte, Moraes, Prelo Editora, etc. Editoriales de grandes grupos portugueses como Almedina, de Coimbra, y editoriales independientes como Aster, Teorema, Ediciones Nelson Matos. Cuanto al cronograma, por ahora, para 2017, me propongo recorrer cerca de 15-20 semblanzas. Las semblanzas restantes les gustaría tenerlas preparadas para el año siguiente, a más tardar en 2019-20. Cuanto al estado de la cuestión, el área de los estudios sobre la edición en Portugal es una área todavía en construcción. Por lo tanto, el periodo contemporáneo está aún por estudiar de manera más sistemática, sectorialmente y profundizado. Por ejemplo, no hay un estudio panorámico que cubra todo este periodo. De todos modos, ya hay algunos estudios panorámicos importantes, tales como los de Rui Beja, Pedro Leite, Nuno Medeiros, Margarida Rendeiro y María Manuela Tavares Ribeiro. Hay algunas pocas monografías sobre los editores y las editoriales que trabajaron en Portugal. Tal vez este sea el ámbito menos productivo hasta ahora.
teniendo en cuenta que estamos frente a un universo total de cientos y cientos de editoriales. Por otra parte, casi no hay estudios monográficos o comparativos sobre las editoriales más importantes o influyentes. David Corazzi es uno de los editores más importantes de Portugal en el siglo XIX y sobre todo en el intercambio con el Brasil. De todos modos, los pocos estudios que se han realizado tienen calidad y permiten una mejor comprensión de la compleja evolución de los editores en un siglo, el XX, condicionado por múltiples factores políticos, económicos y educativos. Por ejemplo, tenemos los trabajos de Nuno Cravo sobre Civilización Editora, una editora centenaria, muy importante del Porto. Manuela Domingos, que es una investigadora de la Biblioteca Nacional. Fernando Taveira da Fonseca, sobre la imprenta de la Universidad de Coimbra. João Pedro Jorge, sobre una editora, un editor, Fernando Ribeiro de Melo, un editor rebelde. Y Piedad Márquez, también sobre otra editora subversiva, la Afrodite. Daniel Melo, Marta Oliveira, sobre la livraria Sada Costa, una editorial muy centrada en la ensaística. José António Saraiva sobre la editora Bertrand y Mário Viana sobre David Corazzi. Hay algunos estudios sobre la evolución de la oferta, la actividad de los editores y sus asociaciones, como los estudios de Fernando Guedes, que ha sido editor de Editorial Verbo y de la Asociación de los Editores, y también de la Internacional de los Editores, ha sido presidente de la Asociación Internacional de los Editores. Pedro Leite, Jorge Martins, que es de Sociología de la Edición, Nuno Medeiros, Daniel Melo y María Manuel Tavares Ribeiro. Hay algunos estudios temáticos importantes, como los relativos a la edición oficial, la religión, la divulgación cultural, la edición política de la oposición antidictatorial, la edición infanto-juvenil, que es muy importante también, pero carecemos de estudios sobre diversas áreas temáticas relevantes, por ejemplo, edición de los diversos tipos de novelas, de ciencia, etc., o de estudios cubriendo todo el periodo contemporáneo. Entonces, para estudios temáticos tenemos los estudios de Paulo Alves, Pedro Leite, Paulo Alves sobre la edición religiosa, Pedro Leite sobre la divulgación cultural, Flamarion Maués, que es brasileño, sobre la edición política portuguesa y brasileña, Olimpia Nabo sobre la Biblioteca do Povo, una colección Biblioteca do Povo y das Escolas hecha por David Corazzi y que ha circulado en Portugal y Brasil. Raquel Patriarca sobre el libro Infanto Juvenil, Manuel Arrego y Miguel Castelo Branco sobre el romance, la novela de aventuras en Portugal, y Luís Sá y Manuel Arrego sobre la novela policial. Hay algunos estudios de caracterización económica, socioprofesional e institucional, pero las estadísticas oficiales no son muy fragmentarias e incompletas. Esto no es caso único, lo sabemos. Tenemos los estudios de Pedro Dionísio, Rui Telmo Gomes, Fernando Guedes y Jorge Martins también, Daniel Melo, Eduardo Moura y José Soares Neves. Los estudios que relacionan edición y traducción son una área en fuerte crecimiento con proyectos, tesis en varias universidades y equipos de investigación. Tenemos la tesis doctoral de Isabel Araújo Branco sobre las literaturas hispanoamericanas en la literatura portuguesa contemporánea, la tesis de Jorge Pinho sobre la traducción para edición, la tesis también de Margarida Rendeiro, los trabajos de inventario de Gonçalves Rodríguez, un trabajo pequeño de Marques de Sá sobre la colección Salgari de Romano Torres, y los trabajos muy importantes de Teresa Cerulla, que tiene un equipo hasta
muchos años trabajando solo esta temática, y es un trabajo muy importante, es tal vez el trabajo más importante. Cuanto a la edición y patrimonio, hay solo 2 estudios sobre la manera como se entendió la rica herencia de los editores, sus archivos históricos, objetos, equipos, etc., y su conservación, transmisión y estudio. Por ejemplo, no tenemos un museo del libro que pueda albergar las colecciones documentales, hacer su tratamiento archivístico y proporcionar la consulta pública y el estudio. Los trabajos son míos, mas son pocos. Por todo esto, el trabajo que nos proponemos desarrollar en la sección portuguesa puede llegar a ser una contribución importante a nuestro conocimiento de esta realidad tan importante para la cultura y la sociedad del mundo iberoamericano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Y ahora Valeria de Marco, que es la coordinadora del Grupo de Brasil, va a tener la palabra. Solo decir que ella es catedrática de Literatura Española en la Universidad de São Paulo y es miembro del Consejo Científico del Centro Iberoamericano de la Universidad de São Paulo y ahora también es la presidente de la editorial de la Universidad de São Paulo. Entonces tiene la palabra Valeria. Buenos días a todos. Quiero agradecer a Pura y a todos los organizadores del seminario y por estarnos reunidos aquí, por la invitación y por la posibilidad de trabajar y conocer la gente que está con el mismo entusiasmo. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, yo voy a hacer un breve relato, porque el relato en realidad explica un poco cómo está el trabajo ahora en Brasil, ¿no? Porque nosotros empezamos en el pequeño grupo inicial en 2014, cuando todavía estábamos discutiendo todas las cuestiones del portal, y en el caso en su momento, entonces en 2014, pensábamos en dedicarnos en un primer momento a la traducción de la literatura española en Brasil, ¿no? Y para eso nos hacía falta construir un banco de datos, porque no tenemos un banco de datos disponible, digamos, que indique solamente lo que es traducción de literatura española en Brasil, y que eso nos hacía falta. Como seguramente no habrá tampoco en Portugal, ¿no? Y no habrá en España literatura catalana traducida al español. O sea, en toda esa red de circulación del libro, ¿no? Y de ediciones que tiene la traducción como un paso importante, ¿no? Entonces, en ese momento nos centramos un poco en eso. Y como había en aquel entonces el proyecto de utilizar un programa informático que era muy caro, ¿no? Y empezamos, Meritxell, Margaret y yo, hemos pedido una pequeña financiación a el Consejo Superior, Consejo Nacional de Investigación Científica de Brasil, ¿no? Y al final del año nos han dado una pequeña ayuda, 2 becas para estudiantes y dinero para material, que con la crisis también, o sea, las becas están comprometidas, pero el dinero para el material nos va cayendo poco a poco hasta 2017, ¿no? Pero de todas formas tenemos una financiación y una buena evaluación del proyecto. Bueno, y entonces empezamos así a construir ese banco de datos que está incluido en la parte de la editorial brasileña, y también entonces por esa razón hemos levantado editoriales que debían merecer semblanzas, ¿no? Que empezamos a hacerlas en 2015, ¿no? Bueno, entonces por eso Brasil tiene una presentación de la historia editorial. Ahí se puede dar un clic que va a un fichero, digamos, que está en nuestra universidad,
y ese banco se está construyendo. En ese momento con dificultad, porque tenemos cuestiones importantes a decidir aquí para seguir haciendo, porque habíamos hecho un tipo de ficha, ¿no? Que, en fin, pensábamos también en aquel momento, ¿no? No solo la ficha común de catalogación de los libros con los nombres de los traductores, pero también intentar colectar datos que nos permitieran comprender por qué se elige un título para traducir y no otro, y cómo se comercializa eso, ¿no? Entonces, qué peso, anotando siempre prólogos, que va en las solapas, que va del libro, ¿no? Lo que está en la cubierta final, porque tiene algo siempre de una estrategia de circulación, de mercado, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a hacer me acuerdo de nuestra reunión en la biblioteca del Consejo, ¿no? Y esos datos, en fin, seguimos anotando. No sabemos todavía si eso, porque es posible que esos datos sean reservados al grupo de investigación, pero también es posible, como ahora mismo está en la página y todos pueden ver, ¿no? De lo que vamos haciendo. Anotar ilustradores, anotar, porque hay ediciones, por ejemplo, que cuentan con ilustradores muy famosos, que evidentemente ayudan a vender el libro, ¿no? O sea, la construcción del objeto tiene las estrategias para indicarnos de alguna manera una red de, por un lado, la significación cultural, por otra parte, las necesidades o las imposiciones del mercado editorial, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que debemos tener en cuenta para nuestros debates, una cuestión de método, que si vamos a hacer así todas las fichas, cómo las vamos a hacer, si disponibilizamos o no en fin, para toda la red como está ahora. Y hemos intentado hacer ahora también un protocolo, digamos, unificado. Doy un ejemplo. En Brasil se catalogan los libros por el último apellido. Entonces, García Lorca entra en la biblioteca, en una ficha de las bibliotecas, está en el catálogo por Lorca y no García Lorca, ¿no? Entonces, todas son cuestiones para padronizar. Lo mismo pasa con los traductores, ¿no? Como el protocolo, debemos hacer un protocolo, porque si eso se extiende, ¿no? Entonces yo creo que no hay ningún tipo de problema para los brasileños que accedan al portal, la catalogación como se hace en gran parte en lengua castellana, ¿no? Pero, en fin, habrá que discutir eso, ¿no? Bueno, y entonces una cuestión de método es construir esos bancos de datos, porque igual teníamos también, digamos, proyectado buscar qué hay de literatura brasileña traducida al castellano, ¿no? Y editado en España, ¿no? Para construir esa red de relaciones, ¿no? Hay algunos famosos, pero hay cosas que se editan y que uno no explica también, ¿no? Muy bien. Bueno, también hemos hecho algunas semblanzas, pero tenemos otras ya, pero que están ahí archivadas, porque esperamos al evento para discutir también cómo vamos a incorporar la literatura infantil y juvenil, porque las historias literarias suelen separar las dos cosas, ¿no? Y entonces está aquí Dolores, y en su momento nos vamos a plantear esa cuestión, porque dado el caso de la opción que, en fin, que se adopte, ¿no? Tenemos que rehacer algunas semblanzas que ya están en el portal, ¿no? Y
o, en fin, entonces hay también ahí una cuestión metodológica, ¿no? para decidir. Bueno, otra cosa que hemos pensado y que donde trabaja Meritxell, que es la Universidad de Santa Catarina, es un centro muy potente de estudios de traducción. Entonces allí ya hay un diccionario de traductores que está un poco desactualizado, digamos, en los últimos años, pero hay un diccionario ya. Y lo pensamos también en eso, ¿no? En la posibilidad de construir un diccionario, ¿no? De traductores, que a nosotros en Brasil, digamos que de alguna manera el camino ya está un poco hecho, pero yo creo que es una cuestión para discutir también el conjunto, en qué medida el portal puede incorporar un diccionario de traductores de Iberoamérica, ¿no? Que son fundamentales para la circulación del libro y para la edición del libro. Entonces es una entidad tan importante como el editor, ¿no? Sin el traductor no podemos seguir. Bueno, entonces, si se puede hacer una pestaña en el portal, o entonces si eso se queda ahí en la página de Brasil, no sé, vamos a pensar sobre eso, ¿no? Bueno, bueno, en las entrevistas no hemos hecho entrevistas todavía en Brasil, porque es difícil. Yo he encontrado algunos de los editores, pero tenemos una gran dificultad en realidad en que los editores se pongan a pensar, porque nosotros tenemos una cuestión especial, que es decidir traducir, ¿no? Libros. Y entonces tienen dificultad los editores de indicar todo lo que interfiere en esa decisión, ¿no? Entonces, evidentemente, hay cuestiones de mercado, hay cuestiones personales, pero, en fin, cada editorial tendrá, o cada editor tendrá que poner sus razones. Y entonces creo que si también aquí necesitamos, digamos, de un protocolo para que esas entrevistas se dirijan de alguna manera a ese problema. Los editores piensan o no, en nuestro caso de colonias, excolonias, ¿no? En Iberoamérica o en las relaciones bilaterales solamente, ¿no? En el caso de la edición brasileña hay periodos claros de hegemonía francesa, hegemonía norteamericana, ¿no? Entonces, son cuestiones también fundamentales para pensar esa historia cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo dirigir esa entrevista para que nos cunda elementos para posteriormente estudiar efectivamente las ediciones, ¿no? Bueno, y otra cuestión metodológica, porque también estoy con la memoria, ¿no? de los comienzos, que todos nosotros, no sé, en fin, al menos tenemos un compromiso de estudiar, ¿no? Entonces, construir los bancos de datos, pero también poder estudiar, interpretar esa circulación, ¿no? Y vamos con el tiempo dando, en fin, encontramos cosas por absoluta casualidad, ¿no? Como ciertas cosas que encontramos en la prensa. Estamos buscando una cosa, pero aparecen otras que están vinculadas al proyecto. Entonces, yo creo que sería interesante también que encontráramos alguna manera de colectar y organizar esa información, porque a veces después, si vamos por eso, tendremos dificultad, porque son cosas totalmente casuales, ¿no? Como nos ha pasado aquí a todos seguramente. Entonces, porque la prensa es evidentemente una mediadora extremadamente importante por todas partes, ¿no? Bueno, y en esa prensa hay colaboraciones que también interesan en la historia cultural de la edición. En el caso de Brasil tenemos escritores, ¿no? En el caso
España, Brasil, poetas más bien, como Haroldo de Campos, João Cabral de Melo Neto, Cecilia Meireles, que han hecho puentes efectivamente entre España y Brasil. Tenemos grandes críticos que escribían en la prensa, ¿no? Como Antonio Cándido, David Rigucci, y que han, digamos, impulsado colecciones en diferentes editoriales indicando títulos para traducir, ¿no? O Otto Maria Carpo, que es un austríaco que se refugió en Brasil a principios de la Segunda Guerra Mundial y que ha construido una historia de la literatura occidental en Brasil escrita en portugués. Entonces es un monumento de erudición y él siempre está publicando en la prensa lo que va pasando en Hispanoamérica, en España. Escribió sobre Max Aub en 1960, porque aquí hay muchos marxistas, ¿no? Entonces en la prensa de Río. Entonces, toda esa información, ¿no? ¿Cómo la vamos a ir colectando, ¿no? Para poder seguir también un trabajo que aproveche, ¿no? el banco de datos, ¿no? De igual manera, las entidades oficiales, o sea, en el caso de Brasil, y supongo que en otras partes, ayudas de las embajadas para traducción y publicación, ¿no? O de algunas instituciones, consulados o escuelas, digamos, ¿no? Más bien, como pueden ayudar a promocionar una edición. Y ahí son ediciones también de un determinado tipo, ¿no? Entonces, y es un catálogo también bastante determinado por una visión política de lo que es la literatura española, de lo que se debe leer en Brasil de la literatura española, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que debemos pensar un poco, como estamos todavía al principio, ¿no? Cómo intentar organizar los materiales para que nos pueda, evidentemente, cundir también una reflexión, ¿no? Sobre esa circulación del libro, ¿no? Sobre la edición, la circulación de los libros y, en fin, cómo se recibe eso, ¿no? Y ahora mismo ya empezamos también en Brasil, desde agosto, ¿no? Que ya tenemos la idea de que, como mínimo, vamos a catalogar también, construir esa ficha de catálogo de toda la literatura hispanoamericana y de lo que, en fin, se tradució también en Brasil de literatura catalana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hemos dejado un poco el marco de solamente la literatura española traducida en Brasil, ¿no? Bueno, es eso, estamos en eso. Gracias, Valeria. Yo creo que nos hemos ajustado al tiempo. Y solo quería incluir otra cuestión que surgió precisamente con las presentaciones del portal. Es la traducción, como vemos, es una de nuestras grandes ejes de reflexión, y ella nos trajo otros elementos como qué hacemos con las editoriales que publican no solo en portugués o publican traduciendo del castellano, del catalán, del gallego, sino también qué hacemos con las editoriales que traducen o que publican ediciones bilingües en lenguas originarias americanas y portugués, o lenguas americanas y español, ¿no? Eso también es una cuestión que fue levantada por varios colaboradores que venían del Paraguay específicamente. Y bueno, también es un problema, porque si el portal, un problema no, es algo a ser pensado, si el portal se abre a la pluralidad lingüística, también debe incluir esas ediciones que realmente son muy potentes en América, ¿no? Bueno,
Y con eso cerramos la mesa y creo que Que vengan los siguientes. que vengan los siguientes. Gracias.